Bienvenidos nuevamente a este su canal de salud. Soy el doctor Omar Barrientos, médico urólogo, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Es una enfermedad que afecta a gran parte de la población de varones y que les crea gran disconfort, la prostatitis crónica. ¿Y qué es la prostatitis crónica? La prostatitis crónica se refiere al proceso infeccioso o inflamatorio de la glándula prostática. Es importante subrayar que no todas las prostatitis son infecciosas, es decir, no todas son producidas por microorganismos infecciosos. Existen también prostatitis que son inflamatorias, aunque también es cierto que no siempre es fácil diferenciar unas de otras. ¿Y por qué se produce? La prostatitis crónica se produce por un proceso infeccioso o inflamatorio de la glándula prostática. Con respecto a las prostatitis inflamatorias, hay varias razones. Se piensa que se puede producir por un reflujo, es decir, un regreso de la secreción prostática de vuelta hacia la próstata, produciendo una prostatitis química, es decir, una inflamación de origen químico. Además, también se piensa que se puede deber a algún agente infeccioso, algún microorganismo que no puede ser detectado en los exámenes de laboratorio. Con respecto a la prostatitis crónica infecciosa, también hay varias causas. Puede ser como complicación de una infección urinaria no tratada o incluso como consecuencia de algún tipo de relaciones sexuales, por ejemplo, el sexo anal. Clásicamente, el síntoma principal, el síntoma cardinal de la prostatitis crónica ha sido el dolor pélvico. Pero se ha visto que el dolor no es específicamente pélvico, es más localizado en una zona que se llama periné. Es esa zona que está localizada debajo de la bolsa que contiene los testículos, el escroto, hacia el ano. Esa zona que se llama periné es donde se presenta principalmente el dolor, es decir, el dolor perineal. Pero, siendo la prostatitis crónica un proceso obstructivo de la vía urinaria, también da síntomas más generales, como por ejemplo orinar muy frecuentemente, sobre todo en el día, incluso en la noche, el chorro urinario que es más débil a la micción, dificultad para orinar, etc. También hay síntomas mucho más específicos de prostatitis crónica, como por ejemplo el ardor o dolor leve a la eyaculación. Incluso en casos muy severos puede presentarse sangre en el semen, es decir, hematospermia. ¿Y cómo se diagnostica? El diagnóstico de la prostatitis crónica tiene dos pilares fundamentales. El primero es la historia clínica, es decir, el interrogatorio del paciente, donde se nos va a referir las molestias que presenta, los síntomas que tiene. Además de eso, averiguaremos sobre sus actividades sexuales, averiguaremos sobre su conducta laboral, porque hay trabajos que condicionan con más facilidad la prostatitis crónica, como los transportistas, gente que está mucho tiempo sentada, etc. Además de eso, en el examen físico vamos a examinar su próstata y vamos a obtener algunos datos importantes. Por otro lado, tenemos a los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio son muy importantes y son básicamente exámenes tipo cultivos, tanto de orina como de semen o secreción prostática, que nos van a permitir identificar al germen causante de la infección. ¿Y cómo se trata? Como ya mencionamos, la prostatitis crónica puede ser infecciosa o inflamatoria, pero a veces es difícil diferenciar una de otra, por lo cual optamos por un tratamiento integral. Pero para el tratamiento tenemos que tener presente tres cosas. La primera, que la prostatitis crónica no se opera. Siendo un proceso inflamatorio o infeccioso de la próstata, se trata en base a antibióticos o a antiinflamatorios específicos de la vía urinaria. La segunda, la prostatitis crónica requiere de un tratamiento prolongado, es decir, de 4 semanas a más, y en algunas ocasiones hay que repetir el tratamiento porque con el primero no se obtienen los resultados adecuados. Y tercero, si bien el tratamiento es difícil y complicado y requiere mucha paciencia, la prostatitis crónica sí se cura. Solo requiere de una buena indicación por parte del médico tratante y de un compromiso del paciente de cumplir el tratamiento con exactitud.
Hemos llegado al final de este video. No se olviden, este video solo es informativo. Para nada reemplaza la consulta con su médico tratante. Por mi parte, les agradezco la atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.